nos estamos preparando a todos los santafesinos, la gente de la región que está interesada en la construcción, para ir a lo que es ExpoCon, que comienza ahora el próximo 25 de mayo y se extiende hasta el fin de semana. Uno de los stands presentes será Viviendas Steel, claro, la exposición de la construcción. ¿Cómo no va a estar este sistema Steel Framing que siempre te comentamos, que es un sistema industrializado de construcción de casas que, bueno, tiene todo tan mecanizado y tan diagramado que permite que tu casa no solamente esté construida en poco tiempo, sino también es otra tecnología la que uno le está incorporando a la construcción. Es el alma de acero, como siempre te decimos. Por eso está Gabriel con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Hola, Noé, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿podemos definir qué significa esto del alma de acero que se le da a Viviendas Steel? Bueno, en realidad el alma de acero es porque literalmente el alma de la casa está hecho por una estructura metálica de acero galvanizado. Entonces, en el momento en el que se creó la empresa y eso, pareció muy interesante generar un eslogan y que algo que sea real y que sea, la verdad, como un disparador para hablar de lo que es el sistema en sí y corto. Claro. Algo así sería la idea. Gabriel, ustedes como profesionales de Santa Fe, ¿son un grupo de ingenieros? ¿Qué otra disciplina está como para desarrollar este sistema? Dentro de lo que es la empresa, dentro del área técnica hay un ingeniero y 3 arquitectos. Dentro de lo que es el área técnica de cálculo, diseño y diagramación de lo que es la obra en sí. Después, en la parte contable hay 2 chicos que son contadores y después está toda el área de obreros especializados, como en lo que es montaje en obra y la ejecución, digamos. Claro, la ejecución, el brazo constructor, que sería la parte de armado en obra y también la parte de armado en fábrica. ¿Cómo llegan ustedes a incorporar este sistema Santa Fe? Porque ha sido probado en otros puntos del país, de hecho, en lugares donde, por ejemplo, se tiene muy poco tiempo para construir, como el sur. ¿Ustedes cómo lo traen aquí a nuestra ciudad? Originalmente, o sea, el sistema ingresa al país en el sur, no solamente por esto que decía el tiempo de ejecución, sino también porque permite la colocación de 2 tipos de aislaciones en lo que es la obra, desde las paredes hasta cielo raso, etcétera. Entonces, al funcionar energéticamente y con la temperatura, etcétera, mucho más, de manera más óptima que lo que es tradicional, generalmente se utiliza en los lugares muy cálidos, por ejemplo Centroamérica, etcétera. También se utiliza, por ejemplo, para viviendas de emergencia en lo que son los lugares de mucho calor, como en el sur. Por ejemplo, en Bariloche, etcétera, se utiliza mucho este tipo de viviendas por este tipo de aislaciones y eso, ¿no? Bueno, aquí estamos observando parte de lo que serían pasos, por así decirlo, de la construcción que en un ratito después nos vas a describir. Pero ahora vamos con Andrea y Gustavo para ahondar un poco en algunos detalles. Andre. Sí, en el caso, acá estamos hablando de las casas y primero quisiera que nos contaras, porque hay modelos que son más consultados que otros. Hay gente que consulta más por ciertos modelos de casas que otros, y nos cuentes cuáles son los más, por los cuales se te consulta más. Y por otro lado, si yo ya tengo mi casa y quiero anexar algo aparte, tengo lugar en el terreno y quiero hacer una casa de huéspedes, o logré hacer la piscina y necesito un lugar donde tener todos los elementos para la piscina y demás, ¿cómo tengo que manejarme con la empresa? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué tipo de consulta? Bien, te respondo de a una. Por parte, sí señor. Bueno, la primera, uno de los modelos que más por decirlo, elige la gente a la hora de seleccionar una casa o una obra para llevar a cabo, en realidad son la mayoría los modelos estandarizados que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 6 modelos estandarizados y inclusive estamos agregando nuevos modelos constantemente. O sea, estamos cambiando los diseños, también para mostrar la versatilidad de lo que es el sistema y también para adaptarnos a diferentes tipos de problemas que tenga el cliente y que necesite resolver. La diferencia principal que hay entre los modelos estandarizados y los modelos a diseñar es más que nada el precio. El precio es muy diferente entre lo que es uno de los modelos que poseemos nosotros a uno que traiga, por ejemplo,
mucha gente lo manda directamente su propio profesional a la empresa a consultarnos por el sistema. La diferencia es que al estar estudiados en fábrica y optimizados al máximo el uso de los materiales y ya los cálculos estructurales ya están hechos, se ahorra mucho tiempo de trabajo y desperdicio de material, justamente. Claro. Entonces, aquí tenemos varios modelos que de hecho cualquier persona que quiera consultar lo ve en detalle en la página web de Viviendas Steel, que se llama Con Alma de Acero justamente. Aquí tenemos, por ejemplo, de 2 dormitorios con un baño y una cocina comedor amplia. Bueno, de hecho uno puede ver la fachada que pueden incluir, con el porche incluido también. Otro diseño de casas ya distribuido de manera diferente, ¿no? Como uno lo puede hacer de acuerdo a los espacios que tenga. Pero, por ejemplo, la primera opción que habíamos presentado es una casa larga que a lo mejor uno podía anexar a un costado de un terreno. Supongamos te vas a vivir al lado de tu suegra, que tiene un terrenito, por ejemplo. La quiero mucho, pero no. O mira esto, qué sencillo para, supongamos, tenés un patio de atrás, te lo cede, no sé, un familiar. Es decir, bueno, me voy a hacer mi vivienda, mi primera vivienda, imaginen, un dormitorio con el baño y la cocina comedor, ya estoy sumamente hecho, Claro, y para un soltero es ideal esa cueva. No, claro, o para esos hijos que se quedan mucho tiempo en casa, viste, que uno no sabe qué hacer. Claro. Observen bien la estructura que puede tener, una estructura sumamente moderna o tradicional con ese techito a 2 aguas que veíamos, ¿no? Gabriel, ¿es así? Bien, sí, la estética de la casa en realidad no tiene nada que ver con lo que es la implantación de la distribución de espacios, etcétera. En realidad eso corre por cuenta del cliente. Nosotros le damos la opción de que el cliente elija cómo prefiere que se vea su casa. Claro. O sea, todo este tipo de proyectos que se ven acá son los modelos estandarizados, y desde los más chiquititos, como yo comentaba, el fino, esa tipología en línea, en realidad son utilizados más que nada para inversiones inmobiliarias. Por ejemplo, originalmente la tipología de línea que está ahí, lo que sucedió fue que fue hecho para unas viviendas para pescadores temporarios en San Javier, que como tuvo éxito y la gente empezó a pedirla más que nada para ese tipo de cuestiones, lo terminamos incorporando a lo que era... Zonas inundables, puede ser. Exacto. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando ahí? Esa casa tiene 40 metros cuadrados. Bien. Pero hay una de 30 metros cuadrados de una habitación que también inclusive lo que hacen es hacen de a 2 o 3 en conjunto de vivienda, y lo que hacen es alquilarla. Claro, incluso pueden servir en la zona de la costa para cabañas, en terrenos no muy grandes, hacen cabañas para alquilar cerca del río y puede funcionar también. No, es que justamente lo que tiene este tipo de construcciones, que para los inversores es súper interesante, porque al ser montado tan rápido, de manera muy rápida empiezan a recobrar lo que es su inversión. Y como se paga una cuota fija en pesos, se paga solo con el alquiler. Claro. Hablando, Gabriel, de estos modelos estandarizados que vos nos comentabas recién, ¿se pueden incorporar algunas pequeñas modificaciones pedidas por el cliente, pero siempre la base que es este modelo estandarizado? Es decir, para no ser algo nuevo que va a costar mucho más caro, tomar como ejemplo ese modelo, que ya ustedes lo tienen, con medidas y demás, pero incorporarles algunos cambios a gusto y pechera del cliente. ¿Se puede hacer? Sí, de hecho lo que nosotros hacemos es definir lo que es la planta estructural de la casa. Después ofrecemos una serie de soluciones y diferencias para el cliente. Nuestra idea es personalizar cada proyecto. Entonces nosotros le ofrecemos una serie de aberturas, una serie de terminaciones, una serie de elementos que van a componer la casa de manera general y estandarizada, pero eso se va definiendo una vez que está cerrada la parte importante, o sea, la parte general de la casa, la estructural, se va definiendo punto por punto con el cliente. Desde si hay algún tipo de modificación en cuanto a lo que son los metros cuadrados, por ejemplo, hay una habitación de 360 por 3 y el cliente dice, no, la verdad la necesito un poquito más grande porque por cualquier razón o porque quiero agregar un vestidor, etcétera. Lo único que se hace, si no se rompe lo que es el modelo estructural, se paga la diferencia. O inclusive o se agranda o se achica o se modifican espacios dentro de lo que es la casa, es lo mismo. Los techos, por ejemplo, en lugar de ser a 2 aguas, se puede hacer una especie de losa que no es losa, pero para construir arriba o poner una terraza, por ejemplo. ¿Cuántos pisos se pueden hacer hasta arriba? Se pueden hacer edificios hasta de 4 pisos. Hasta de 4 pisos. Fantástico. Y si yo quiero, tengo dinero como para una vivienda estándar, pero quiero en un futuro ampliarla, ¿ya tengo que hacer una inversión de base como para poder ampliarla
casa o la base se puede de la hacer, casa. Claro, ya tengo que hacer tiene que estar en el presupuesto de la casa original para después ampliar. ¿Cómo es el tema? En realidad se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. En cuanto a lo que es funcional a la casa, les cuento, hicimos muchas casas de una habitación con proyección a futuro. O sea, la gente hace lo que puede, se muda y deja el espacio para poder ir agregando casas. Ya queda todo diagramado desde lo estructural hasta lo que son cuestiones de instalaciones, etcétera. En temas económicos, Gabriel, el costo del metro cuadrado en construcción es más o menos similar al de elementos convencionales. ¿Materiales convencionales? Termina siendo mucho más barato en steel framing. En lo que es el costo de los materiales que se utilizan son exactamente lo mismo que tradicional. La diferencia que hay más que nada se ve en el bolsillo de las personas, en lo que es la velocidad de la ejecución. Es decir, una obra tradicional dura, una obra rápida tradicional y de mediana tamaño, dura de 6 meses en adelante. Teniendo en cuenta todo lo que es tener mano de obra en una obra durante 6 meses, sabiendo lo que son los ajustes que van sucediendo, lo que son los materiales, la compra de materiales, sabiendo lo que son los ajustes. Entonces, generalmente la diferencia que hay es, sobre todo, es en poder establecer un precio final de lo que es la obra. Normalmente en el tradicional se establece un precio final aproximado de lo que va a salir la obra, pero después con el paso del tiempo y con todos los ajustes y con todo lo que va cambiando, siempre se termina gastando mucho más de lo que se esperaba. En este caso, la compra de materiales, el respaldo de las empresas y lo que tenemos, la posibilidad de poder financiar la obra, lo que se hace, se busca un precio final y la persona que, por ejemplo, tenía en cuenta que le iba a salir 100, por ejemplo, en la casa, le salga 100 y no le salga 150, 160 o el doble, ¿no? Yo pienso, observando estas imágenes que obviamente son ilustrativas, en cámara rápida y demás, tampoco crean que se hace magia, es todo un trabajo que se realiza y obviamente que lleva su tiempo y demás. Pero digo, este alma de acero se define con ustedes y después hay otras terminaciones que hacer que la gente obviamente también va a coordinar, que puede coordinar con otros profesionales y demás. Que puede involucrar a una terminación, por ejemplo. Sí, el trabajo más complicado, siempre le digo a la gente, dentro de lo que es este tipo de obra, es la logística. Nosotros trabajamos en la parte, sobre todo, que es en seco, la parte de montaje, incorporamos un montón de materiales que se le ofrecen a las personas, pero también trabajamos en lo que son cuestiones ya de obras industrializadas y de mayor tamaño, en la cual se pueden compartir espacios, se deben compartir espacios con otras empresas, por ejemplo, gente que hace instalaciones eléctricas, gente que hace sanitarios, gente, en realidad gas natural. Exacto, lo complicado acá es armar la logística para poder trabajar dentro de lo que son los espacios, ¿no? Otro de los aspectos a tener en cuenta, Gabriel, y es fundamental, es que yo digo, observando esto y conociendo lo que es el costo del sistema tradicional, que uno prácticamente al albañil le tiene que dar, más si tiene peones, entre 3.000 y 8.000 pesos por semana, fácil. Ustedes, en este caso, estarían hasta financiando esa mano de obra, es decir, no tengo que juntar por semana para pagar a un albañil en este tramo al menos. Claro, no. La base principal por la cual no se puede financiar la obra tradicional, la construcción tradicional, es la mano de obra del albañil. El albañil no financia, o sea, no se puede financiar. Y los materiales que se utilizan tampoco son financiados, salvo algunos. Nosotros lo que podemos es financiar todo el completo de la obra, desde los materiales hasta lo que es la mano de obra especializada. No son albañiles, sino que son montajistas, o sea, obreros especializados que se los manda a estudiar a Buenos Aires, de hecho, para que puedan trabajar de esto, en realidad es eso. Yo, para finalizar, Gabriel, le voy a pedir al director que nos presente el video de los pasos para que en primera instancia Gabriel nos describa esto de observar un poco lo que es el esqueleto de la casa, que uno después cuando la ve terminada estas cosas no la ve, pero por lo menos para que la gente descubra un poco el sistema. Contanos. Bien, bueno, en este caso está solamente el esqueleto, algunos paneles interiores y el techo. A diferencia de lo que es el tradicional, en este tipo de estructuras se arranca de arriba hacia abajo. O sea, se arma una estructura exterior y después se techa. Se techa para poder seguir trabajando a pesar de la inclemencia del tiempo, desde la lluvia, el frío o
o lo que sea que suceda. Sí. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo están las placas colocadas interior y los espacios que quedan entre perfiles y ese tipo de cosas, que es justamente lo que yo les explicaba, de poder colocar todos los tipos de aislaciones, desde la acústica, la térmica hasta la hidrófuga. Y después de eso se cierra exteriormente la casa, con cualquier material. Normalmente se hace con placas de yeso superboard, se llaman, o ladrillo, o retac, o bloque de hormigón, lo que en realidad lo que el cliente decida y lo que le convenga en el lugar del país en donde se encuentre. Por ejemplo, en Córdoba, las casas que hemos hecho las hemos cerrado con bloques de hormigón por una cuestión de costos nada más. Y como el cerramiento exterior no cumple ninguna función más que estética y de cerramiento, se puede utilizar cualquier cosa, ¿no? Perfecto. Perfecto. En realidad sería más o menos así. Aquí tienen el número telefónico en pantalla, 483-2324, como siempre le decimos, pero además, ya que van a tener un tiempito para ir a Expocon estos días que vienen, ustedes van a estar, ¿en qué stand? ¿Dónde van a estar ubicados? Vamos a estar en el stand 101, ahí en Expocon, así que los esperamos a todos. Estamos armando algo como para mostrar, un par de videos, y inclusive vamos a llevar para hacer algún par de presupuestos y cuestiones que nos estuvieron pidiendo la gente, así que los esperamos a todos. Bien, en la estación Belgrano entonces se van a encontrar con el stand 101 de Viviendas Steel. Hay un dato importante, cortito, que son construcciones aptos para procrear, para los planes procrear, los acepta, entonces es un dato importante. Sí, nosotros y todo el tipo de construcciones en seco, lo que tiene es el CAT. El CAT es el certificado de aptitud técnica. Claro. Para poder ingresar a lo que es procrear, viviendas hipotecables, créditos, etcétera, se tiene que la construcción tiene que ser considerada vivienda permanente. Eso por ahí lo que diferencia de lo que es el prefabricado. Lo que a nosotros nos permite ser considerados, o sea, obtener el CAT como vivienda permanente, son los materiales que se utilizan. Claro. Desde la estructura de acero, que es de acero galvanizado, que da una durabilidad eterna a lo que es la estructura, hasta lo que son los demás materiales que se utilizan, desde las placas de yeso hasta lo que son las aislaciones y todo este tipo de cuestiones. Es una buena también, ¿no? Poder acceder al crédito de esa forma. Sí, ni hablar. Y más teniendo en cuenta que ahora en junio van a volver a relanzar lo que son los créditos Procrear. Ya inclusive tenemos mucha gente que nos está consultando que tiene el crédito al salir, y estamos a la espera de que arranque, porque inclusive nosotros en la época de Procrear trabajamos mucho y sabiendo todas las que son las diferencias entre afrontar una obra tradicional y lo que es steel framing. Le terminaba conveniendo a la gente mucho más hacerlo en steel framing, no solo por los costos, porque llegaban, sino porque al ser tan rápido el montaje, lo que eran los desembolsos de lo que era Procrear se hacía solamente en 2 ocasiones y en un mes ya tenían todo. No, aparte no sabes cuánto va a salir la bolsa de Portland la semana que viene, así que imagínate, ¿no? Tenés que hacerlo con Viviendas Steel, es así de sencillo. Gracias y nos vemos en Expocon entonces, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Vamos a ir a la pausa con música.